anunciar que el día de hoy voy a subir el trabajo práctico de didáctica matemática 2 que les había metido. Para didáctica van a ser 4 alumnos, ya saben, los integrantes hasta 3, perdón, y para el martes que viene, ¿bien? El martes que viene, y les voy a subir un trabajo práctico de lo que sería la práctica docente 3. Van a tener un problema, y para la semana que viene, como ustedes están trabajando en evaluación, ¿sí?, vamos a ir armando una secuencia chiquitita, para lo cual yo las voy a ayudar, dado que didáctica la matemática no está avanzado como para poder plantear una secuencia ya, pero les voy a dar un problema. Para ese problema vamos a elaborar un objetivo y lo corregimos con la profe, ¿sí? Lo van a resolver el problema y a ver y plantearían cuál sería el problema que sigue y qué quedaría en la pizarra del alumno, ¿sí? Como para que a futuro ustedes ya empiecen a ese mismo trabajo práctico que va a ser al principio una génesis, un problema a resolver, ¿sí? A futuro se va a transformar con TIC, le vamos a poner la evaluación, le vamos a poner criterio, ¿bien? Pero va a ser producto propio de ustedes porque ustedes son los que lo van a analizar. Como trabajo práctico propio de la práctica, no del taller de evaluación, pero sí se va a ir nutriendo de los dos talleres. ¿Bien? Y para eso, bueno, voy a necesitar la clase que viene de la profe, Carolina, para que nosotros, entre todos, realicemos lo que vamos a trabajar y ver a qué... El micrófono de Carla interfiere, no se escucha bien. ¿La podemos silenciar a Carla? A ver, Carla. Ya está, ya se. Gracias. Ahí se silenció. Bien. ¿Sí? Todavía no tengo noticias de cómo van a ser sus intervenciones. Así que, bueno, yo creo que también están esperando el llamado de abril para ver si algunos regularizan algunas situaciones, por eso es que no están ingresando. Pero bueno, van a tener ese trabajo práctico para todos y para los que eran de la práctica 2019 va a ser parecido, pero como ellos ya han transitado didáctica a la matemática 2, va a ser un poco más exigente, nada más, ¿sí? Así que eso con respecto a lo que sería el nuevo trabajo práctico de didáctica de la matemática 2 y de práctica docente 3, ¿sí? ¿Tienen alguna consulta con respecto a lo que les dije? Profe, ¿no? Dijo grupos de A3, de A4. De A3. Lamentablemente en la práctica tienen que ser grupos de A2, son parejas pedagógicas, ¿sí? Hay alguien que me consultó si podrían ser 3 y lo ideal es que sean 2 para que vayan afianzando entre ustedes el trabajo en equipo, ¿sí? Y el grupo para didáctica, bueno, ese sí es de A3. ¿Bien? 3, a lo sumo 4. 4 es mucho, de A3, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ay, a ver, tenía otro aviso. Bien. Estaba analizando con respecto a la práctica docente, ustedes tienen que hacer un informe, ¿sí? Y ahí hay partes que podemos rescatar de práctica 1 y práctica 2. Todo lo que sería la parte del contexto, la parte de dimensiones, ¿sí? Así que estaría bueno que empiecen a buscar si elaboraron informes en esas prácticas y todo lo que sería o el marco teórico. O podemos pedirle a la profe Caro si nos puede ayudar con la parte teórica enviándoles a ustedes. Subiéndolo a la plataforma, ustedes después lo descargan, ¿sí? Porque después llegamos al final y ya la profe Carolina no está con nosotros y nos faltan, muchos piden la parte teórica y no lo tienen, quizás ya lo han extraviado allá en el fondo del correo electrónico, la parte de la bibliografía, ¿sí? De dimensiones, de contexto, de programación, todo lo que han trabajado en los años anteriores. Recordemos que la práctica 3 es integradora de las otras 2 prácticas, ¿sí? Y la 4 es integradora de todas las prácticas.
Así que para eso necesito que ya vayan recopilando información. Y bueno, así que eso va a ser la tarea para la semana que viene. Van a tener 2 trabajos, así que vamos a trabajar arduamente el día martes que viene. Primero con la práctica 3 y con lo que puedan resolver y veamos qué plantean, ¿sí? Cómo podríamos modificarlo. Y después con didáctica la matemática. Así que va a ser un día de trabajo conmigo. Lo segundo, ¿tienen problemas para conectarse por Zoom? O sea, ¿utilizan datos móviles o utilizan Wi-Fi? Lo importante sería, ¿alguien usa datos móviles? Profe, yo sí alguna vez estoy usando la modalidad dual, digamos, porque ayer, por ejemplo, me quedé sin internet y bueno, estuve con datos y la semana pasada también y bueno, se me acabaron los datos, así que le mandé a avisar a mi compañero que le avisen a los profes que me quedé sin datos. Me están dando muy mal el internet en casa, digamos, pero mal. Te anda mal el internet en casa. Sí, muy mal. Bien. Entonces vos usás datos móviles. Porque Sí, pero si también se me queda llegaríamos así, a ¿no? usar... Bien. Patricia también dice que algunas veces usa datos móviles. Porque bueno, el Meet favorece a que no consumen mucho los datos. Pero el Zoom tiene ventajas y desventajas. Y una de las desventajas es justamente que consuman muchos datos móviles. ¿Sí? Así que bueno, veríamos cómo están para la semana que viene. Yo armé ya un grupo de didáctica de la matemática 2 y voy a armar un grupo de la práctica 3 con la profe Calderón y con el profe que corresponde el taller, el profesor Arias, ¿sí? Para donde vamos a tener un canal de información lo que sería el Classroom, ¿sí? Así que, bueno, eso les quería decir para que no se asusten, porque hoy van a empezar a llegarle notificaciones, material que subo, ¿sí? Y de lo que van a empezar a trabajar en lo que sería la práctica 3. A elaborar una pequeña, diminuta, micro planificación. Eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Plan específico. Como para que lleguemos bien y a un buen puerto cuando vayamos a lo que serían nuestras prácticas áulicas. ¿Sí? Profe, y la clase que viene, entonces trabajaríamos con la socialización de estas planificaciones de los chicos. Sí, con esto cortito va a ser porque les voy a dar un problema que ya está elaborado, lo tienen que resolver y ver qué problema plantearían después y qué quedaría en el pizarrón de los chicos. Perfecto. Eso es lo que tienen que hacer y plantear un objetivo que esté adecuado a esas 2 actividades. No van a hacer la parte por atrás como sería la receta, porque todavía no la saben hacer, a la parte de la secuencia didáctica. Así que por eso les voy a dar ya un problema, para que ellos vayan o planteando un problema anterior o un problema posterior. Ellos analizarían. Bien, bien, perfecto. Justo hoy vamos a ver un ejemplo de matemática, así que nos va a venir bien. Perfecto. Sí, para que vayan estableciendo lo que serían los objetivos, que casi siempre es como que les cuesta, ¿se acuerdan? El año pasado les cuesta mucho escribir los objetivos y ver esto de las relaciones entre las actividades, la actividad que sigue, la actividad anterior. Bien, bien, bien. Y ya lo iríamos nutriendo a esta clase, microclase, por decirlo así. Bien, 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 perfecto. ¿Sí? Bueno, eso era todo, chicos. Yo me quedo en clase con la profe. Yo me quedo en clase con ustedes, pero continúa la profe Carolina. Sí, decime. Una pregunta cortita. Sí, para hacerle una consulta con respecto a práctica docente, ¿eso en qué momento, por dónde lo podemos hacer? No ahora, porque creo que es un poquito medio largo y estamos en otra Es largo. ¿Y es muy personal? Sí, tengo dudas con respecto a lo que habíamos hablado la vez pasada. De la cantidad de horas de la materia que tiene que ser. Ah, vos sos el que solo podés en el turno noche. Sí, sí, se estaba viendo, quería saber eso porque andaba averiguando y bueno, por eso le quería preguntar en otro momento o no sé, en la otra clase. No y sé, bueno, mandame, si querés la otra clase, me preguntas, yo no tengo ningún inconveniente. Bueno, ¿sí? bueno. Recuerden que las prácticas docentes, ¿sí? Esta práctica tiene 80 horas en las escuelas, ¿sí? Son 80 horas que tienen que distribuir ustedes como mínimo,
no como máximo, como mínimo. Es decir, que pueden tener más horas. Por eso que una vez que salgan a las clases, van a las escuelas, perdón, asociadas, van a tener que disponer de un horario y es como muy difícil ajustarse ustedes el horario a ustedes. Ustedes son los que se tienen que ajustar a estos horarios. Las prácticas docentes lamentablemente son así y los profesores tienen distintos horarios. Uno no puede decir seguro encuentro martes y jueves, miércoles y viernes. Ustedes saben, matemática, cada escuela, cada profe es un mundo. ¿Bien? Pero tienen que disponer de tener una disponibilidad horaria, perdón, ¿sí? Para poder cumplir esas 80 horas como mínimo y tienen que tener prácticas de horas formales, que el año pasado, por ejemplo, la rectora planificó de que algunos alumnos puedan ayudar dentro de lo que sería el primer año del terciario, ¿sí? Y las reconoció como prácticas formales. Este año ya veremos cuáles van a ser las decisiones que se van a tomar a nivel institucional y una vez que tengamos, les vamos a comunicar. Pero vayan sabiendo que son 80 horas. Es decir, mínimo tienen para 4 meses. ¿Sí? 4 meses en las prácticas y en el mes de noviembre salen todos de las prácticas, salvo que les quede unas cuantas horas para completar, porque el mes de noviembre nosotros nos dedicamos a lo que serían las exposiciones para ya poner la nota final. Y así que tienen que disponer desde junio para adelante para presenciales. Y hay todo un reglamento para estas prácticas, que ya lo vamos a socializar una vez que esté definido. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, disculpe, buenas tardes a todos. Yo, bueno, me conecto un poquito Sí, tarde. buenas tardes. ¿Tiene alguna novedad sobre las clases presenciales o no todavía en nosotros tercer y cuarto año? No, todavía no me han dicho nada de las clases presenciales. En teoría íbamos a ir una vez al mes, pero todavía no nos notificaron nada. Bueno, profe, gracias. Así que no tenemos todavía noticias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No hay? Bueno, esos eran los únicos avisos. Profe, los dejo en sus manos. Bueno, profe, muchas gracias. A Bien. usted. Bueno, vamos a empezar. Ustedes tenían una tarea para hoy que era enviar en el Classroom las preguntas que se hicieron luego de la lectura del texto de Anijovic, ¿sí? He visto hasta ayer temprano, había revisado y estaba la alumna Yone, había enviado las preguntas y creo que no había nadie más que haya trabajado en este aspecto. Ahora me voy a fijar 2 segunditos a ver si hay alguien más que haya presentado. A ver, está Johnny y está la alumna Castillo. Son las dos únicas que me figuran en plataforma que han presentado la actividad. Si no la Profe, yo también le todavía, presenté. Sí. A ver, Pero fijo. ahí donde usted entrega el texto, abajo creé un documento y le puse las preguntas. Ah, bien, porque tienen que entregarlo por el espacio de la tarea, ¿no? Si lo ponen en el tablón, no se registra para que pueda colocar la calificación en la corrección. Probablemente lo ha subido en otro espacio. Ya me voy a fijar porque no lo encuentro acá en plataforma el tuyo. Ah, ya, profe, porque no puse a entregar. Ah, eso es porque Ya no me está. figura. Bueno, no importa. Sí, ahora Lo ya. importante es que ahora quienes pudieron hacer la actividad lean las preguntas y vamos empezando a introducirnos en el tema porque hay 2 cosas que quiero que hagamos, en realidad 3. Vamos a leer las preguntas y vamos a intentar aproximarnos a la comprensión del texto que nos tocaba, que nos convocaba hoy, que era el de Anijovic. Vamos a repasar un poquito con algunos tips que nos deja en el texto la autora como para pensar en esta nueva evaluación, en esta nueva forma de evaluar. Y en el medio quiero que veamos un pequeño video que nos dice justamente, nos relata
la autora del texto, que es Rebeca Nijovic. Vamos a ver un video sobre ella explicando cuestiones importantes que tenemos que empezar a mirar en la evaluación. Y al final, un ejemplo de cómo sería esa evaluación auténtica que nos pide Rebeca Nijovic y que nos da un ejemplo en el texto para que lo podamos trabajar entre todos, ¿sí? Vamos a ver si logramos hacer esto en este tiempo que nos queda de la materia, ¿sí? A ver, entonces, Julieta, ¿te animás a leer las preguntas que vos habías elaborado? Sí, profe. Se prepara Yone y Castillo, por favor. Y si alguien más también las tiene, vamos a ir leyéndolas, ¿sí? Te escucho, Julieta. En primer lugar, bueno, habla de la evaluación sumativa y la evaluación formativa, desarrollándolas un poco. Y entonces yo me preguntaba, ¿cómo podemos lograr que la evaluación sumativa y la formativa estén mutuamente alineadas? Habla ella. Bien. ¿Se me escuchó, profe? Uy, se me tiró. Sí. Estaba escribiendo la pregunta para acordarme Sí. cuando tengamos Bien. que hablar. Bien. ¿Alguna otra pregunta, Julieta? ¿Algo más que surja? Después también me llamó la atención o sea, me preguntaba cuán importante es la retroalimentación entre el alumno y el docente y entre los alumnos, digamos. Sí, yo también tengo ese interrogante, profesora. No entendí muy bien sobre la retroalimentación. Perfecto, porque el video que vamos a ver, ella explica puntualmente ese tema, ¿sí? Entonces así vamos a recuperar aquello que no ha quedado comprendido desde el texto. El material audiovisual viene a ser el complemento desde donde vamos a sumarle, digamos, un insumo para comprender la temática, ¿sí? Nosotros sabemos que todos tenemos variados tipos de aprendizaje y que algunos aprendemos más o comprendemos más fácilmente con una lectura de un texto escrito, otros lo hacemos con un texto audiovisual, otros necesitamos escuchar que nos digan ese cambio que necesitamos escuchar como para poder incorporar un saber nuevo, y entonces esto nos va a servir como para tener varias fuentes de acceso a la información que quiero que manejemos sobre evaluación, ¿sí? Así que por eso encontré este video justito que explica muy bien el tema de la retroalimentación, porque sabía que podía presentar una dificultad, dado que la retroalimentación es un tema que viene desde la pedagogía tradicional, ¿no? Entonces, al sostenerse ese término de retroalimentación, podemos malentender el sentido que hoy en día nuestra pedagogía actual tiene el término, ¿sí? Entonces hay que modificar lo que entendíamos antes por retroalimentación y lo que ahora se va a plantear por retroalimentación desde la postura de Anijovic, ¿sí? Claro, por lo general, por ahí cuando hablamos de retroalimentación, hacemos referencia, por ejemplo, cuando el docente dice, hoy aprendí algo de ustedes, ya sea por acciones o por dichos, pero ¿cómo hacemos que esa retroalimentación sea eficiente? ¿Cómo la logramos, digamos? Perfecto, eso es fundamental porque lo que nos dejó la pedagogía tradicional es saber que la retroalimentación es buena, pero nunca se nos dijo cómo, ¿no? Cómo poder potenciar su uso tanto para la enseñanza como para el aprendizaje y por supuesto para la evaluación, ¿no? El cómo es lo que genera incomodidad con el uso del término, y no tomarlo como un genérico, ¿no? Porque es fácil decir, vamos a retroalimentar, pero realmente no sabemos si eso que estamos haciendo retroalimenta y qué aspecto de aquello que se está evaluando, por ejemplo, ¿no? Así que sí o sí vamos a mirar con mucho cuidado ese video que nos va a servir muchísimo para que podamos comprender lo que viene a continuación de lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿sí? ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Algo que quiera compartir? Ahí la profe Patagua pregunta si es lo mismo retroalimentación que devolución, y para mí que no.
En realidad tiene que ver la retroalimentación con la devolución, porque es uno de los formatos por los cuales encaminar el proceso de ida y vuelta, ¿sí? Lo importante es que aprendamos a ver que la retroalimentación es aquella que nos va a permitir a nosotros poder encontrarnos no con un saber genérico, porque lo que nos dice, y ustedes lo van a escuchar ahora en el ejemplo que va a poner la profe Anijovic, no es lo mismo decirle al alumno, miren, tu evaluación tu evaluación fue muy buena, ¿no? Me parece que este punto estuvo bien elaborado, en el otro punto no te fue muy bien, habría que modificar, pero fíjense que con esa retroalimentación, con esa devolución que yo hice, con este ejemplo que les estoy poniendo, el alumno tiene un bajo impacto en la modificación sobre su aprendizaje o en la comprensión de cómo aprendió, porque no salgo del genérico, ¿no? Fue muy buena, ¿qué significa fue muy buena? Puede ser muchas cosas, ¿no? O no estuviste bien en este punto, puede significar muchas cosas. Bueno, lo que nos va a enseñar Rebeca Anijovic es a puntualizar, a focalizar, ¿no? Sobre qué vamos a preguntar, sobre qué vamos a hacer devolución, sobre qué aspecto nosotros tenemos que mirar para encarar la retroalimentación que sea potable para el alumno, ¿sí? Una retroalimentación que no especifica sobre qué quiero que se produzca ese cambio para la próxima evaluación, el alumno no puede cambiar, ¿no? Si yo no le estoy indicando correctamente el camino, ¿no? Distinto es decirle, mira, en este punto me parece que aquello que vos has colocado como definición o como justificación de por qué has resuelto el problema de esta forma, te deja también librado a que vos puedas pensar que existe otro camino posible. ¿Vos crees que existe otro camino para resolver este ejercicio? Sí, profe, puede ser que exista otro camino. A ver, decime más o menos cómo se te ocurre, cómo podría ser ese camino posible. Bueno, profe, yo creo que tal vez si yo hubiera hecho tal operación o si hubiera resuelto, hubiera pensado de esta forma, bueno, perfecto. ¿Qué te parece si lo volvés a pensar, lo volvés a resolver y me lo volvés a mostrar? Ahí hay otro impacto distinto en la devolución que retroalimenta de manera positiva a aquel alumno que escucha, que intenta ver dónde está su error, que encuentra su debilidad y que sabe cuál es el camino a seguir, ¿sí? Otro error que no hay que cometer, que lo van a ver en el video, yo no quería anticipar demasiado, pero lo estoy haciendo, es que también es importante no ir directamente a la sugerencia, ¿no? Te sugiero que para la próxima hagas de esta forma, ¿no? No darle la receta directamente, sino que esperemos que la retroalimentación sea también el momento de reflexión flexible por parte del alumno y del docente que buscan encaminar una nueva forma de resolver algo, ¿sí? Entonces, en ese camino, en ese punto también, la flexibilidad con la que nosotros encaramos la retroalimentación o bien la devolución es importante mirarla con mucho cuidado, ¿sí? Ustedes en matemática, por lo que me ha dejado de aprendizaje el trabajo que hicimos con la profe el año pasado, tienen instancias de socialización del conocimiento, del trabajo realizado a nivel cognitivo en cada práctico que realizan en matemática, por ejemplo, tienen instancias de retroalimentación, tienen instancias de presentación de aquello que fue nuevo como conocimiento que se trabajó en la clase ese día, por ejemplo, y es necesario que esos momentos sean acompañados con esa retroalimentación responsable por parte nuestra, ¿sí? Entonces, quien debe pensar ese proceso de retroalimentación correctamente es el docente, ¿sí? Vamos a mirar, vamos a tomar nota de lo que la profe Rebeca Anijovic nos va a plantear sobre la retroalimentación y vamos a tratar de transferir esa dinámica de trabajo pedagógico en torno a la retroalimentación en todas las propuestas que nosotros vamos a trabajar de aquí en más en la materia, ¿sí? Entonces vamos con el video, si les parece, para que no perdamos tiempo, ya que la duda está generada en torno a esto. Todo aquello que del video ustedes encuentren de vinculación con lo leído, lo pueden anotar, lo pueden registrar. Igual voy a compartir el video en la plataforma para aquellos que quieran verlo una o mil veces lo puedan hacer, ¿sí? Es necesario revisar nuevamente el video, no con una sola vez no nos va a alcanzar, pero a los fines de poder presentarlo hoy, lo vamos a ver una vez
y después podemos más adelante ustedes en sus tiempos disponibles volverlo a revisar, volverlo a relacionar con lo que vamos a hacer, ¿sí? Presten atención a la información nueva que surge, ¿no? Anoten aquellas dudas que les genera el haber visto el video sobre algún tema que crean que es nuevo para ustedes y que aún todavía nos falta un poquito revisarlo de nuevo, ¿no? Todo eso a mí me sirve para que pueda plantear con otros recursos para la próxima clase y ampliar esa información que todavía está inconclusa, ¿sí? Entonces vamos a ir sumando de a poquito. Yo encontré 2, 3 videos de Anijovic distintos, pero relacionados. Creo que con este nos podemos introducir y luego los otros podemos ir trabajándolos a medida que vamos sintiendo la necesidad de hacerlo, ¿sí? Entonces, esto también nos explica y nos tiene que marcar el camino, ¿sí? Nos tiene que mostrar el ejemplo de que no es que el docente enseña lo que él quiere, sino que va siendo servicial a la demanda del alumno, ¿sí? Ustedes son los que me van marcando la cancha, ¿sí? Ustedes me van marcando el camino a seguir. Profe, esto es un punto que no entendemos bien. Listo, busquemos información, nos preparemos para entender esto, nos flexibilicemos respecto a esto, lo usemos, hagamos transferencia de eso y mejoremos lo que hemos entendido, ¿sí? Ese es el camino correcto. Lo mismo les tiene que pasar a ustedes en matemáticas. No es encapricharse con enseñar un contenido, es acompañar el proceso de aprendizaje del alumno conforme a sus demandas. ¿Estamos? Bien, vamos a ver entonces el video. ¿Se ve, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Anijovic. Ahora me dicen si se Voy a escucha compartir bien. con ustedes Sí, algunas profe, sí se cuestiones escucha. vinculadas a la evaluación de los aprendizajes, tema que saben que nos ocupa, nos preocupa en la formación de los docentes, en nuestro propio trayecto como formadores. Y entonces voy a abordar el tema de evaluación de los aprendizajes tomando en principio una clasificación que conocemos hace mucho, pero que hoy tiene significados diferentes, que es como definimos hoy evaluación diagnóstica, evaluación formativa y evaluación sumativa. Históricamente, la evaluación diagnóstica era aquella que se hacía al principio de un curso y uno intentaba identificar los saberes previos que los estudiantes traían. Y esa idea sigue siendo una idea potente, pero con el transcurso de nuevos paradigmas de la evaluación, esa evaluación inicial diagnóstica en realidad se llama hoy evaluación diagnóstica continua, porque finalmente nosotros estamos diagnosticando todo el tiempo a nuestros estudiantes. ¿En qué sentido? Estamos revisando permanentemente cómo están aprendiendo, cuáles son los saberes que traen anteriormente, y ese diagnóstico nos permite rediseñar nuestros próximos pasos para enseñar. Y esa es una tarea que no se resume o se remite solo al principio de un cuatrimestre o al principio de un año lectivo. Es una tarea que hacemos permanentemente los docentes. Entonces, es interesante que a esta definición de evaluación diagnóstica hoy le agreguemos la idea de continua. Estamos todo el tiempo monitoreando y viendo cómo aprenden nuestros estudiantes. La segunda idea de evaluación formativa, que también históricamente ha sido desarrollada, vinculada a analizar los procesos de enseñanza, fundamentalmente con la idea de que nos den insumos a nosotros, los docentes, para ver cómo seguir nuestra enseñanza. Los nuevos paradigmas de evaluación formativa le agregan algunas otras funciones muy importantes para nosotros, que es, no solamente importa la evaluación formativa para el docente en términos de mejorar o cambiar sus propuestas de enseñanza, sino nos importa fundamentalmente para el estudiante, para que el estudiante regule sus propios procesos de aprendizaje, reconozca sus fortalezas y debilidades, pueda ir monitoreando cómo él va aprendiendo, cuáles son las estrategias que mejor favorecen su aprendizaje, qué dificultades tiene, cómo superar esas dificultades y cómo en esos procesos también incluimos la
autoevaluación y la evaluación entre pares. Quiere decir que se ha ampliado el concepto de evaluación formativa. El tercer momento de la evaluación clásica, que es el de evaluación sumativa, la evaluación final, que tiene una característica y una particularidad que tal vez la hace lo más interesante, que es articular, relacionar, integrar todo lo que se fue aprendiendo a lo largo de una materia, de un año escolar, de un proyecto. Esa capacidad de articular, de relacionar, de integrar, solo se puede hacer al final. Y por eso tiene tanta importancia esa instancia de ir sumando, de ir estableciendo vínculos entre lo que uno aprendió en marzo, lo que uno aprendió en abril, lo que uno aprendió en octubre. Y no solamente tiene la función de certificación, de aprueba o no aprueba, sino la función más importante es esta: cómo lograr vincular, establecer relaciones a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Particularmente me querría detener en la evaluación formativa, en la evaluación de proceso, que es tal vez la instancia de mayor posibilidad de aprendizaje de los estudiantes y que es la instancia que menos ha sido trabajada y menos ha sido desarrollada. Y por eso entendemos que los institutos de formación docente, nosotros como formadores de estos docentes, necesitamos mostrar, modelizar con nuestro propio ejemplo cómo evaluar procesos y enseñar a los futuros docentes cómo esto es posible hacer con sus propios estudiantes. Entonces, en este sentido, nosotros entendemos que la evaluación, además de una función de certificación, tiene una función que es visibilizar los saberes que tienen los estudiantes, lograr que ellos puedan darse cuenta qué están aprendiendo, cómo están aprendiendo, qué están logrando, cómo lo están logrando. Esa capacidad de poner en juego sus saberes, de hacer visible estos saberes que están aprendiendo, es lo que permitiría desarrollar esta función de la evaluación formativa. Para lograr este desarrollo de la evaluación formativa, nosotros nos basamos en varias ideas que pueden contribuir a que esto se desarrolle. La primera y la más importante es lo que se define hoy como retroalimentación formativa. La retroalimentación formativa, a diferencia de la retroalimentación clásica, que era decirle a un alumno, muy bien tu trabajo, que bien aprendiste, que es una buena respuesta en términos de autoestima, pero no es una devolución que le permita al alumno mejorar sus aprendizajes. La retroalimentación formativa hoy es un modo de dialogar con el estudiante, un modo de ofrecer sugerencias, ofrecer preguntas, valorar producciones con los alumnos, de tal modo de establecer un diálogo entre lo que el docente sugiere, propone, pregunta y lo que el estudiante hace con eso que recibe. Quiere decir que la retroalimentación, para que sea formativa, tiene que impactar en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. No alcanza con decirle que bien hiciste tu trabajo, porque es un genérico que no le ayuda a entender, en todo caso, qué es lo que hizo bien en su trabajo. Entonces, la idea de la retroalimentación formativa ocupa un lugar central hoy en la evaluación formativa. La segunda idea es que para que el aprendizaje efectivamente cumpla esta función en términos de incorporar saberes y usarlo flexiblemente cuando lo necesito y ser capaz de ofrecer un ejemplo y ser capaz de explicar con mis propias palabras y de relacionar, necesito que los criterios de evaluación sean públicos y transparentes. Históricamente nosotros no sabíamos por qué un docente nos ponía un 7 o un 8 y estaba de alguna manera oculto el criterio por el cual el docente nos había puesto un 7 o un 8. Hoy es condición, en términos, si quieren, hasta de derechos del estudiante, de saber qué es lo que estamos observando de su producción, a dónde tiene que llegar, cuál es la meta de aprendizaje que tiene que cumplir. Entonces, necesitamos que estos criterios sean públicos, transparentes, que los pueda conocer toda la comunidad educativa, no solo los estudiantes,
y que esto ayude a que los estudiantes aprendan a autoevaluarse y también a hacer prácticas de evaluación entre pares. Si yo quiero hacer una buena práctica de evaluación entre pares o de autoevaluación, no la puedo hacer simplemente mirando mi producción y diciendo me parece que está bien o me parece que está mal. Necesito mirarla a la luz de criterios. Y entonces mis posibilidades de reconocer mis fortalezas y debilidades van a estar mucho más claras y transparentes. Además de, dijimos la retroalimentación, dijimos la evaluación entre pares y la coevaluación, necesito también usar distintos instrumentos, distintas, si quieren, herramientas para ofrecer esta retroalimentación formativa, y en eso nos ayudamos mucho con las rúbricas, estas especies de listas de cotejo mejoradas y ampliadas con los criterios, con los niveles de calidad y con descriptores que nos permiten identificar distintas calidades de las producciones y desempeños de los estudiantes. También, además de las rúbricas y las listas de cotejo, tenemos instrumentos como los portafolios, que nos permiten recuperar el proceso, el recorrido de un estudiante, con portafolios, por ejemplo, de las mejores producciones de un estudiante a lo largo de su materia, las producciones, cómo fueron cambiando esas producciones a lo largo de un año. Entonces, un portafolio se incluye una producción inicial, una producción en la mitad y una producción al final, y entonces el pedido al estudiante es que muestre cómo fue cambiando y mejorando su producción de marzo, por ejemplo, a julio y de julio a octubre, y que justifique esas modificaciones. Otro instrumento que nosotros usamos también son las bitácoras o los diarios de formación, que son instrumentos que hace mucho tiempo que se llevan adelante y cada vez las podemos ir perfeccionando, podemos usar las tecnologías de la comunicación y la información que nos permiten hacer portafolios digitales, bitácoras digitales, y también tenemos un instrumento que llamamos protocolos, que tal vez es lo más innovador en los últimos años, que son pequeñas, si quieren, descripciones de las cuestiones que nos importa mirar en una producción. Por ejemplo, el protocolo, el primero en realidad que fue usado por los pedagogos, se llama escalera de la retroalimentación, y tiene 4 pasos muy sencillos, y fíjense que está armado en 4 pasos en términos del buen uso del tiempo. El primer paso dice describir la producción de un alumno, y describir implica decir lo que uno ve en esa producción sin interpretaciones. Yo cuento que en esa producción el estudiante busca fuentes de información para explicar sus ideas, cuento que eligió fuentes de información de determinado tipo, lo que digo que cuento lo saco de mirar la producción del estudiante. El segundo escalón dice valoro, y la intención es que valore aspectos positivos, o sea, que reconozca las fortalezas que tiene esa producción. El tercer escalón dice me pregunto, y es el momento donde uno empieza a hacerse preguntas acerca de la producción. Me pregunto de qué manera esta alumna accedió a esta producción, me pregunto o me preocupa el modo en que esta alumna busca fuentes de información. Y el cuarto escalón dice sugiero, que la intencionalidad es ofrecer una sugerencia que no sea genérica, que sea bien específica. Si yo le digo, sugiero que trabajes mejor, no es una sugerencia que va a impactar en su mejora, pero si yo le propongo, te sugiero que vuelvas a revisar el texto que leíste, si trates de encontrar 2 ideas importantes en el texto, mi sugerencia se convierte en específica y probablemente pueda impactar en los aprendizajes de los estudiantes. La última cuestión de la retroalimentación, que no es menor, pero para que efectivamente impacte en los aprendizajes de los estudiantes, tenemos algunos requisitos de esta retroalimentación formativa. La primera es que sea focalizada. Quiere decir que yo tengo que elegir como docente algunos aspectos para ofrecer la retroalimentación formativa. Y el ejemplo más claro
Fíjense, si yo entrara a observar una clase de un practicante y viera 20 cosas que querría devolverles, es imposible pensar que el practicante tome esas 20 cosas e intente modificarlas. Entonces yo tengo que elegir 4 o 5 que sean las más relevantes, que tengan que ver con los propósitos de la enseñanza, y entonces trabajar sobre esos aspectos. Y para eso necesito focalizar. Eso implica que sea abordable para quien recibe y pueda hacer algo con eso que recibe. El otro criterio es que sea oportuno en tiempo y forma. Si yo ofrezco una retroalimentación un mes después de haber ido a observar la clase, probablemente pierda fuerza esa retroalimentación porque pasaron muchos días, pasaron muchas situaciones, entonces necesito ofrecer retroalimentación a la brevedad, digamos, una vez que sucedió esta observación. Y también la forma, el sentido de la oportunidad. ¿Cuándo voy a hacerle esta devolución? ¿Caminando en un pasillo? 5 minutos antes de que se tenga que retirar la practicante del curso, o establezco un tiempo, un espacio y un acuerdo con el practicante en este caso de, bueno, cuál es el mejor modo, día, horario y espacio físico para hacerlo. No puedo empezar una retroalimentación sin identificar factores positivos, aspectos positivos. Y algo muy común que nosotros encontramos en las retroalimentaciones es una palabra muy usada que uno le dice, bueno, tu trabajo, o valoro tu trabajo porque apela a criterios importantes en la búsqueda de información, pero, ¿no? Y uno utiliza ese pero que en realidad termina de alguna manera borrando lo anterior y el estudiante está esperando, ¿no?, la parte negativa. Entonces, algo muy sencillo como dividir las oraciones. Digo, valoro estos aspectos positivos de tu trabajo y los enumero, punto y aparte. Y después le agrego, me preocupa, me pregunto, me gustaría que volvamos a pensar, ¿no? Y entonces esto genera un modo diferente de ofrecer y recibir la retroalimentación. Y el último criterio, la última recomendación sería qué preguntas le podemos ofrecer a un estudiante que favorezca procesos de reflexión. Nosotros muchas veces nos vemos tentados a darle la respuesta. Bueno, en vez de hacerlo así, hacelo de esta otra manera. Y no siempre la mejor manera de ofrecer retroalimentación es darle la respuesta. Muchas veces es dejarle planteada una pregunta para que lo piense, para que él intente o ella intenten resolverlo y después sí generar un espacio de conversación. En este sentido es que pensamos hoy que la retroalimentación formativa tiene un peso casi más importante que la retroalimentación clásica, que la evaluación tradicional que nosotros conocemos que solamente certificaba. Entendemos que esta manera de ofrecer retroalimentación la pensamos para los docentes de los institutos de formación que están formando a otros, porque esta es la manera que pensamos que estos estudiantes, futuros docentes, pueden aprender este modo de evaluar y aplicarlo después con sus propios estudiantes. Bien, se pudo encontrar con aquellas descripciones sobre los temas que a ustedes les generaba alguna preocupación. Sí, profe, creo que dejó más claro la parte de la retroalimentación. Bien, perfecto. Yo apunté algunas cositas como para que las vamos revisando, para que nos vamos quedando con esos puntos que son importantes, que son fuertes para con la evaluación, ¿sí? A ver si alguien se anima a hacer como una especie de resumen o de ir contándonos qué cosas les ha dejado este video. Profe, yo rescaté la similitud con el texto y el video, en donde, bueno, ella habla de la evaluación formativa y dice que tenemos que identificar las dificultades
poder diseñar estrategias y, bueno, utilizar instrumentos para así, cuando dice dificultades, no siempre van a ser las debilidades, sino también las fortalezas, rescatarlas. Y así Bien, intervenir en el proceso del aprendizaje. bien, hace mucho hincapié en que reconozcamos que nosotros le encontremos caminos en la evaluación, en los modos de retroalimentar esos momentos evaluativos, tal vez de devolución o de trabajo con el alumno para que se comprenda la tarea, ¿sí? Siempre de encaminarlos para que se reconozcan primero las fortalezas, ¿sí? Y por supuesto las debilidades también, ¿sí? Sin que la debilidad opaque los logros alcanzados por parte del estudiante, ¿no? Siempre los logros deben ser remarcados de alguna forma, no exagerados, ¿no? Tampoco irreales, ¿sí? Pero sí, siempre un alumno tiene algo que hizo bien, ¿no? Y es importante que el docente se prepare para poder observar esas nociones que están bien puestas en los alumnos para poder interpretar qué caminos está siguiendo el estudiante en sus momentos de aprendizaje que son positivos, ¿sí? Y cómo colabora ese camino que está siguiendo el estudiante para poder aprender, ¿no? Siempre pensando que el aprendizaje colabora con la comprensión y que sea significativo, ¿no? No estamos hablando de un aprendizaje que repite, de un aprendizaje que implementa una norma, un procedimiento y ahí se queda, ¿no? Estamos hablando de un aprendizaje que puede usarse en situaciones nuevas y que permite que el trabajo que se realice en el aula tenga continuidad en la realidad que nos rodea a nosotros cuando salimos de la escuela o del colegio, ¿sí? Entonces, la utilidad del conocimiento hace que aquello que se aprenda sea significativo. El modo en que nosotros planteamos las actividades hace que el alumno encuentre vinculación con lo que va a hacer después con ese conocimiento fuera de la escuela, ¿sí? Entonces, es fundamental que vamos comprendiendo esa importancia. A ver, creo que Frida ha levantado la mano. ¿Cómo le va, profesora? Buenas noches a todos ¿Cómo mis estás? compañeros. ¿Cómo estás? Sí. Quería decir, por lo que yo escuché del video, por lo que entendí, es que la retroalimentación formativa va de la mano con la evaluación formativa. Perfecto, sí, sí. Y también lo que entendí de la importancia de la retroalimentación con el docente y alumno es que por ahí no basta con decirle al alumno que hizo bien la tarea o el trabajo, porque capaz que el alumno ni siquiera lo hizo bien, pero no lo entendió. Lo hizo bien por algo de suerte o no sé, de algo del azar que lo hizo bien, pero no lo entendió él. Entonces, haciendo esa retroalimentación, teniendo esa comunicación entre docente y alumno, ahí va a lograr él entenderlo y va a haber un aprendizaje realmente, digamos. No sé si está bien lo que entendí. Está perfecto, Frida. En ese camino vamos, ¿sí? Hay que marcar la diferencia entre lo que nos dice ella que es o lo que fue siempre la retroalimentación clásica desde un modelo tradicional de evaluación y la retroalimentación formativa, que sería una instancia dentro de la evaluación formativa que nos permite poner en diálogo con el estudiante los modos en que fue sucediendo el aprendizaje, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago con la evaluación formativa? Recojo información desde variados instrumentos sobre el desempeño que ha tenido el alumno cuando se trabajó tal contenido, por ejemplo, ¿no? Entonces yo me informo con esa evaluación porque he preparado varios instrumentos y tengo ya una información sobre cómo vino aprendiendo este grupo de alumnos, ¿sí? Entonces, si esa información yo la pude sistematizar en una grilla, en una lista de cotejo, en una rúbrica, como quieran llamarle, ¿sí? Yo tengo información que me describe cómo ha sido el proceso de aprendizaje de cada uno de los alumnos en cada caso, ¿sí? ¿Qué hago yo entonces con esa información? Ese es el insumo que yo tengo para retroalimentar juntamente con el estudiante tanto el proceso de aprendizaje como el proceso de enseñanza,
¿sí? Y por ende, si ambos procesos se modifican a raíz de la retroalimentación, porque sigue siendo esta retroalimentación formativa un momento de aprendizaje mutuo, ¿sí? Tanto para el docente como para el alumno, ¿sí? Eso va a modificar también, por ende, la evaluación que va a continuar, ¿sí? En esta retroalimentación, como nos dice Frida, ¿sí? No basta con decirle al alumno, mira, te fue bien en esto o esto no lo hiciste bien, porque no salimos del genérico, ¿no? Uno termina después de la retroalimentación, sigue sin comprender qué cosas hizo bien y qué cosas hizo mal. Entonces, ella nos da recomendaciones sobre cómo tiene que ser esa retroalimentación. Sí, Frida, te escucho. ¿Y por qué la hizo bien? Porque capaz que usted me dice, la hiciste bien y yo me quedo con eso, pero no sé por qué la hice bien. O sea, no la Perfecto, entendía la tarea. perfecto. Y sin embargo, voy a decir, bueno, de casualidad le hizo bien, pero no terminé Sí, comprendiendo en qué yo tuve fortaleza. Bueno, eso es exacto. importante ahí utilizar entonces esa grilla. Yo me voy a la descripción de cómo fue ese aprendizaje con la información que recuperé en esas rúbricas y le digo, mira, acordate que en tal tarea o que en esta tarea vos hiciste me gustó mucho cómo expresaste, ¿no? Cómo lograste resolver esta situación problemática, porque utilizaste este camino, porque no fuiste a lo seguro que era resolverlo con la fórmula, porque hiciste este razonamiento que te permitió encontrar de manera más rápida, ¿me entienden? Voy puntualizando, voy focalizando, ¿sí? Probablemente yo encuentre, como ella dice, varios errores o varias debilidades en el camino, y son muchas a lo mejor. Entonces, ¿qué hago? Focalizo, tomo las más importantes, las que creo que puedan ser más significativas conforme a lo que yo sé de este alumno y le digo, mira, yo creo que por acá vos podrías empezar por este camino. A ver, vamos viendo de qué manera se te ocurren otras formas, ¿sí?, de aplicar o de transferir esto para resolver tal situación. Acordate que cuando hemos resuelto tal situación, vos lo hiciste de otra forma. Fíjate si hay otra alternativa en este caso, ¿me entienden? ¿Cómo se puede ir haciendo? A ver, la profe nos hace una pregunta, vamos a leer. Dice, ¿cómo puedo saber cómo el docente, cómo puedo saber como docente si alguien no lo hizo por suerte o por copiar? Simplemente preguntando, ¿sí? Si yo entablo un momento de diálogo con el alumno, me puedo dar cuenta rápidamente si el alumno copió, si el alumno le dictaron, si el alumno no lo resolvió él solo, ¿sí? ¿Por qué? Porque con las preguntas que yo haga al alumno para lograr esa justificación de lo que estuvo sosteniendo esa respuesta, va a saltar rápidamente si esa incoherencia me marca a mí entonces que no hizo esa actividad ese alumno, ¿no? ¿Cómo sería en ese caso? Por eso es que la evaluación siempre tiene que ver con una instancia de diálogo y que va a estar justamente dada en este momento de retroalimentación. Yo tengo que generar ese momento de discusión, ¿no?, de lo que está sucediendo. Si hay devolución, por eso con el año pasado con la profe hicimos las correcciones grupales, ¿no? Porque por ahí lo que íbamos pensando varios ayudaba y complementaba la mirada para poder encaminar a los alumnos que por ahí no visualizan con lo que el docente le dice por dónde es el camino, pero sin embargo una alumna lo expresó de otra forma, una compañera lo expresa de otra forma y aparece la comprensión para aquel alumno que está buscando la manera de entender en qué se equivocó o qué cosas hizo bien, ¿no? Entonces, es fundamental que el momento de diálogo, que el momento de interacción, que el momento de retroalimentación también sea transparente y público, ¿sí? Eso nos permite a nosotros crecer en la comprensión de los procesos que cada uno puso en juego a la hora de aprender, ¿sí? El docente, cómo estimuló, y el alumno, cómo logró ese aprendizaje. Si lo logró, si no, cómo, en qué medida, ¿no? A través de qué cosas le facilitó, qué cosas obstaculizaron. Detectar un obstáculo en el aprendizaje es fundamental por parte del estudiante, ¿sí?, y por parte también del alumno, ¿sí? Por eso es que nos van a decir en los videos que van a seguir, incluso en lo que ustedes han leído también, es que la evaluación formativa colabora con la metacognición, ¿sí?
siempre colabora con la metacognición, es decir, que favorece a que cada uno involucrado en el momento de educativo, ¿sí?, tanto de enseñanza como de aprendizaje, pueda entender cómo llegó hasta donde ha llegado, ¿sí? Cómo llega a comprender lo que comprendió, o por qué todavía no logro comprender tal conocimiento, tal contenido, ¿sí? Carla Gómez levantó la mano. Te escuchamos, Carla. Profe, entonces si no se hace esta parte de las preguntas o de las devolución, perdón, de la retroalimentación, diríamos que la evaluación queda como incompleta también para los alumnos, porque Exactamente. no se termina, digamos, de explicarle al alumno lo que pasó y nosotros no terminamos de entender en qué falló el alumno. Exactamente. Fíjense que cuál ha sido el cambio. Seguramente ustedes han tenido, no solo en materias anteriores, sino en el secundario. Recordemos a ver el secundario cómo fue. Y vamos a encontrarnos con algunos ejemplos donde se hizo retroalimentación y en otros donde nunca se hizo retroalimentación. Y díganme desde dónde pueden encontrar, dónde se sienten más cómodos, ¿no? Allí donde se conversó o allí donde simplemente tuvieron como devolución una nota. Y ustedes nunca supieron por qué un 7, por qué un 8, por qué un 6, por qué incluso hasta comienza o se genera la comparación entre compañeros de las notas. ¿Por qué si yo puse parecido a mi compañero tengo un 7, tengo un 8, ¿no? Y ahí la imposibilidad de manera inteligente de resolver por parte del docente, porque en realidad yo no tengo que generar esa comparación entre alumnos, porque el otro alumno piensa por sí solo y tiene su propia manera de pensar diferente a la mía, ¿sí? Entonces cada uno tiene que guiarse por sus propios logros y su comparación es su propia trayectoria, no la trayectoria del compañero. Te escucho, Julieta. Claro, profe, por ahí pensamos como alumnos, me pasó, que yo estudio en la UNSA también, y me pasó de que creemos que la evaluación escrita es más favorecedora, por así decirlo, que la oral, pero la oral también te da posibilidad al diálogo y al expresar, por ahí viendo la cara del profe o el profe ayudándote, guiándote un poco a expresar lo que se quiere, a donde se desea llegar, digamos. Y no así la escrita porque está plasmado, primero entender la consigna, después el resolverlo y queda plasmado ahí, no tenés derecho a decir ni a defender nada, ya va la nota. Bien, perfecto. Y esto nos sirve, Julieta, para pensar en la variedad de instrumentos, ¿no? Sí o sí la variedad de instrumentos para evaluar. ¿Esto qué quiere decir? No es que es un capricho del docente decir, bueno, voy a hacer una evaluación escrita, voy a hacer una evaluación oral, voy a hacer la producción, que elaboren un proyecto sobre algo, que elaboren una producción escrita o una producción de un video o algo, alguna producción que haga el alumno de manera intelectual. No es un capricho hacer esas tres cosas, sino que esas tres cosas me van a hablar de manera distinta sobre un mismo objeto que se va a evaluar, que en este caso va a ser el conocimiento, la comprensión, el aprendizaje del alumno, ¿no? Entonces, yo ahí voy a ver, bueno, fulano de tal había sido que le cuesta un poco tal vez la parte escrita, pero en la oralidad ha sido muy bueno, o al revés, ¿no? ¿Por qué ha sido muy bueno en lo oral? ¿Qué logros tuvo? ¿Qué capacidades ha podido desarrollar desde la oralidad? Bueno, resulta que a lo mejor tiene menos inhibición en el habla que en la escritura, ¿no? Su tiempo de diálogo y su modo de decir las cosas favorece a la hora de expresar su justificación sobre algo, sobre una decisión que tomó cuando resolvió tal actividad, ¿no? Lo pudo expresar de una manera más correcta que en la escritura. Tal vez en la escritura tuvo un problema gramatical que ni siquiera tiene que ver con la matemática, ¿no? Entonces, yo puedo después decirle al alumno, mira, ¿qué te parece si después buscamos buscamos algunos ejemplos, tutoriales o trabajamos con algún docente de lengua donde se pueda hablar, donde vos podás complementar esta mirada, esta forma de escritura que todavía está medio flojita o tenemos que volverla a trabajar. Hay errores en la escritura que no te permiten expresarte tan bien como lo hiciste en lo oral. Revisalo, hace más prácticas o lee más textos sobre esto. Búscate algún tutorial donde te enseñen un poquito a escribir esto o ensayar a escribirlo de otra forma.
todo es una ayuda, ¿sí? Y puede no estar la ayuda relacionada con la misma disciplina que estoy formando, pero estoy abonando a que esa capacidad que se tiene que lograr se logre y después impacte en aquello que se tenga que trabajar de la disciplina, que en este caso sería matemática, ¿sí? Entonces, me parece que eso está bueno. Dice la profe, entonces la retroalimentación no es unidireccional, no, para nada, ¿no? Es puntual, pero eso no la convierte en unidireccional, sino que la convierte en reflexiva. La intención de la retroalimentación es abrir los caminos para la reflexión, ¿no? Es permitir un momento de autoevaluación y de coevaluación entre el alumno y el docente. Y el alumno a lo mejor en esa retroalimentación, ay, profe, tienes razón, acá yo me equivoqué porque yo cuando usted me explicó entendí tal cosa. Y ahí le digo, pero ¿cómo no me has dicho en ese momento que vos habías entendido esto? Es importante que el alumno sepa, ¿sí?, en qué momentos tiene que intervenir cuando el docente habla, porque eso corrige también al docente. Por ahí una expresión simplemente que utilice el docente puede ser el obstáculo de aprendizaje de un grupo grande de alumnos, ¿sí? Entonces es fundamental habilitar los caminos de confianza en el grupo para que pueda el alumno sentirse cómodo frenando al profesor y diciendo, profe, eso a mí me da a pensar tal cosa. Y digo, oh, no, pero yo no quiero que piensen de esa forma, quiero que hagan, que pensemos de otra forma, a ver cómo lo expreso de nuevo. Y yo soy corrigiéndome docente sobre la marcha, ¿me entienden? Entonces, eso también es un camino que hay que habilitar en el diálogo del día a día de las clase a clase, ¿sí? ¿Se entiende más o menos hasta acá? ¿Alguien más quiere hacer alguna síntesis o comentar algo sobre lo que se ha trabajado acá, sobre lo que hemos visto del video, que después lo pueden volver a ver? Profe, ¿Sí? a mí me pareció muy interesante cuando habló de la escalera de la retroalimentación, cuando hacemos el Bien, buen uso del tiempo. Bueno, bien, describir, ¿no?, como uno docente lo que está viendo, lo que el alumno le está ofreciendo, sea en una evaluación escrita o en lo oral. Bueno, en este caso hablaba, ¿no?, de una producción que hacía el alumno. Y bueno, así, valorar sobre todo los aspectos positivos, preguntarnos a nosotros como docentes, ¿no? Que decía el video también de dónde sacó esa información, cómo fue orientada, si yo también como docente orienté bien para que el alumno busque, ¿no?, también indague, me pregunte a mí, ¿puedo tomar este camino o no? Y por último también decía sugerir, pero que seamos específicos, para no confundir ni llevarlo, digamos, por las ramas, por decirlo así, al alumno, cuando haga un planteo, y poderle, ¿no?, dar esas soluciones concretas. Y otra de las cosas que también rescaté fue las preguntas que le puedo ofrecer al alumno, ¿no? No contestarle lo que yo quiero escuchar, sino, como decía usted, abrir esos caminos en donde el alumno se puede expresar y saber que, bueno, que existen otras alternativas de hacer un ejercicio, de opinar sobre un determinado tema. Bueno, eso es lo que perfecto. rescaté, profe. Perfecto, Silvia, es importante. Creo que podríamos poner en práctica este año el registro a través de este protocolo, ¿no? Que es una de las formas de registrar información cuando yo recojo información con un instrumento. Fíjense que acá hay dos instancias importantes de la evaluación formativa. Uno, la variedad de instrumentos, que dijimos que podemos siempre tratar de buscar un instrumento que nos permita conocer el desarrollo de las capacidades de los alumnos, de analizar el desempeño, conocer el desempeño del alumno, ¿no? Pero por otro lado, no solo armamos el instrumento para saber cómo llegar a ese conocimiento, sino que tenemos que armar y complementar ese instrumento con otro que me permita tener en limpio información sobre aquello que yo he conocido con ese, que recogí como información y he conocido con el primer instrumento, ¿sí? Es un instrumento que ya le sirve solo al docente para sistematizar la información recabada, ¿sí? Entonces, esos segundos como segunda instancia de ese instrumento serían las rúbricas,
los portafolios, las bitácoras, los protocolos, los diarios que nos hablaba Rebeca Nijovic, ¿sí? Entonces, armamos una evaluación, pero al mismo tiempo armamos o construimos una rúbrica, o preparamos un portfolio, o armamos una bitácora, o realizamos un protocolo para sistematizar toda la información recabada, ¿sí? Eso vamos a implementar este año para cuando planifiquemos la evaluación, ¿sí? Creo que Profe, ¿esas herramientas se Sí. llevan a cabo de modo particular o grupal de grupo de estudiantes? Y esas herramientas, por ejemplo, en lo que es rúbrica, portfolio, las bitácoras, los protocolos, las elabora el docente, ¿sí? Pero se puede acordar y se puede negociar y construir junto con el estudiante, ¿sí? Porque yo ahí, en esas rúbricas, ¿qué es lo que hago? Coloco el estándar que vendría a ser los criterios con los que yo voy a comparar. Los criterios son estándares, ¿sí? Son referencias que yo uso para comparar en función de lo obtenido como información cuando aplico el instrumento evaluativo, ¿sí? Entonces yo hago la prueba escrita, por ejemplo. Recojo información y vuelco esa información en mi rúbrica, por ejemplo, ¿no? Ahora, para volcarlo en la rúbrica, ya el alumno tiene que saber cuál va a ser mi rúbrica con la que voy a evaluar, ¿sí? Eso es el modo de transparentar la parte de los criterios y de negociar con los alumnos qué es lo que voy a evaluar. Yo como alumna tengo que saber en qué voy a ser evaluada, cómo voy a ser evaluada y bajo qué medidas, ¿sí? Entonces, si yo transparento esa grilla, el chico ya sabe en el momento de ser evaluado qué voy a prestarle atención. A mí me va a interesar que ellos realicen una buena presentación del proceso seguido para resolver el problema, por ejemplo. No importa si erran un poquito en los resultados matemáticos, pero el procedimiento, la forma de abordar el problema a mí me interesa, ¿no? Ustedes después le van a poner el nombre o la terminología de la disciplina matemática de una mejor manera y con mayor precisión, pero es a modo de ejemplo para que se comprenda, ¿sí?, que el alumno tiene que saber cuáles van a ser esos criterios de referencia, porque incluso los puedo armar con ellos, ¿no? Y ahora con el ejemplo que vamos a ver, tal vez ahí se nos ocurra la forma en que juntos podemos armar con nuestros estudiantes esas grillas o esas rúbricas, ¿sí? Bien, creo que habían levantado la mano la alumna Escalante, después Frida y la había la profe Ivone también. A ver quién quiere hablar ahora antes de que pasemos al ejemplo. No, profe, yo no levanté la mano. Ah, bien. Sí, Escalante. Sí. Buenas sí, tardes, profesora. Hola, compañeros. Buenas Bueno, yo quería aportar, que bueno, un poquito que ya usted también lo nombró, era sobre que me parece una buena forma de realizar esa retroalimentación, seguir los pasos esas que mencionó la disertante. Autora, sí, que hablaba sobre los protocolos. Me parece que el protocolo es como una forma eficiente como para llevar ciertos pasos para realizar una retroalimentación en favor del alumno, ¿no? Y ella hablaba de 4 pasos, y esos pasos eran, en primer lugar, describir. Hablaba ella sobre describir, en referencia a la producción que realiza el alumno. Después, o sea, de no quedarnos solamente con pongo la nota y se acabó, sino describir, poder decirle a él las cosas que hizo bien y las cosas que... Y después también habla sobre la valoración. En cuanto a la valoración, habla sobre recalcar los aspectos positivos, que no exista ese pero, que como que desvaloriza, como que borra todo eso que hizo bien el alumno, ¿no? Y después también habla de un tercer paso, que es me pregunto, ¿sí? Yo como docente me pregunto, ¿cómo accedió ese alumno a esa información? ¿Cómo llega? ¿Cómo establece
ese aprendizaje, ¿sí? Y después una cuarta que desprende ya varios ítems, como que esa descripción, esa valoración tiene que ser focalizada, tiene que ser en tiempo, el tiempo es importante, la forma en que también se la decimos, y bueno, ahí sería como me pareció a mí importante recalcar ese protocolo y para tenerlo en cuenta nosotros como futuros docentes, ¿no? Como pasitos a seguir para realizar una buena retroalimentación. Perfecto, 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 Jackie, bien lo dijiste vos. Me parece que el protocolo es algo que viene, que cayó muy bien, ¿no? Y que me parece que es algo que lo podemos implementar es de forma rápida, así como también está la evaluación al minuto, que ya la vamos a ver más adelante, que es otro tipo de evaluación que nos permite evaluar clase a clase cuál ha sido el desempeño del alumno y el desempeño del docente, una devolución pronta, anónima, donde yo le pregunto al alumno, termina la clase y le digo, a ver, ¿qué le gustó de la clase de hoy y qué le costó? ¿No? Y les hago que me escriban eso en un papelito y me llevo el papelito a la casa, lo leo, ¿sí? Y luego con eso yo ya tengo una devolución que a mí me favorece, ¿no? El comprender cómo ha sido la clase de hoy, ¿no? Y eso me permite tomar decisiones orientadas hacia la mejora, que es una de las funciones de la evaluación formativa, ¿sí? Otra es este protocolo que es fundamental. Este protocolo habla de un tipo de evaluación que nos permite sistematizar de forma rápida con 3, 4 cositas, ¿sí? Que yo tengo que escribir sobre las producciones de los alumnos, ¿no? Yo le pedí al alumno que me realice tal actividad. Tengo las actividades grupales, por ejemplo, de los alumnos, tengo 6 trabajos porque son 6 grupos de alumnos para corregir y de cada uno de esos grupos hago, por ejemplo, esta escala que dice describir la producción de este grupo de alumnos. Entonces yo comienzo a describir como docente, escribo lo que describo del trabajo de los alumnos. Y luego en un segundo pongo valoro y trato de centrarme en los aspectos positivos. Luego pongo me pregunto, ¿no? Ahí por ahí yo llego como docente a dudar, ¿no? Puedo exponer ahí la duda que me surge a mí de la lectura de la producción del alumno y me pregunto, me preocupa tal cosa de este grupo, ¿no? Si tal cosa, si a lo mejor se orientó por acá y no por acá, ¿por qué llegaron a esta conclusión y no a otra, ¿no? Y eso me pregunto, y después pongo al último, sugiero, ¿no? Sugiero que tal cosa, y especifico puntualmente cuál va a ser la sugerencia para este grupo. Ahora, ese protocolo no queda encerrado en sí mismo en el papel que escribo por cada grupo, sino que lo converso con los chicos, lo transmito en un espacio y en un tiempo específico donde yo dedico una clase completa para la devolución. Digo, bueno, a ver chicos, venga el grupo número 1 que expuso ayer, bueno, vengan por favor, vamos a charlar un momentito. Los convoco a los 6 chicos y están conmigo así en grupo y charlamos, ¿no? A ver, yo creo que tal cosa, le comienzo a contar lo que yo describí de su trabajo, le cuento lo que me pregunto de ese trabajo, le cuento lo que valoro de ese trabajo y le cuento las sugerencias, al final, recién la sugerencia. Y ellos en ese contar, en esa ida y vuelta, también me van a exponer sus dudas, voy a recoger otra información que complementa ese protocolo. ¿Se entiende? Esa es la función de la evaluación formativa. No me va a llevar más que una clase. Entonces no puedo yo después decir que pierdo tiempo haciendo la devolución, porque en realidad no se pierde tiempo y en realidad se gana tiempo, porque yo estoy colaborando con la comprensión y con el cierre de la comprensión de un grupo de alumnos. Lo hago en una clase y para todos los grupos. ¿Se entiende? Entonces, no es justificación el tiempo para decir que no puedo salirme de la pedagogía tradicional, porque evaluar de esta manera me lleva tiempo. En realidad no lleva tanto tiempo como parece, ¿no? Es organización del docente para poder hacer una transferencia de este trabajo pedagógico que va a optimizar la mejora de la enseñanza y la gestión de los aprendizajes, ¿sí? Bien, vamos a pasar un momentito entonces a presentar lo que va a ser el ejemplo que quería que trabajáramos. ¿Ahí se ve, chicos? Sí, profe. Bien, esto lo vamos a pasar rapidito porque en realidad
ya son cuestiones que veníamos charlando, que están en el texto, ¿sí? La autora comienza hablando de que estuvimos en algún tiempo en una escuela homogenizadora, ¿no? Pero que de golpe ahora vamos a pensar en aulas heterogéneas. Si bien en este capítulo la autora no les relata lo que son las aulas heterogéneas, en otros sí, después se los puedo compartir para que ustedes lean, pero las aulas heterogéneas hablan de la diversidad con la que se tiene que trabajar en el aula y el reconocimiento de que las individualidades son necesarias conocerlas para poder emprender un trabajo responsable de enseñanza, ¿sí? Bueno, que pasamos de la idea de adquirir conocimiento como si depositáramos y nosotros impactáramos el conocimiento de manera crítica en la mente, a intentar enseñar para que los alumnos comprendan, ¿no? Nos saca de foco de esto de adquirir conocimiento, transmitir la enseñanza como una transmisión, pero acá lo importante es la enseñanza para la comprensión. Las propuestas de las propuestas de enseñanza y de evaluación deberían tener en cuenta las características personales de cada alumno y que la evaluación formativa y la sumativa son tan importantes como complementarias, ¿sí? Como veíamos recién en el video, de que son dos instancias distintas, pero que ambas colaboran mucho con la comprensión de los procesos de aprendizaje, ¿sí? Bueno, la evaluación sumativa es aquella que nos permite ver la integración final, que nos decía Rebeca Nijove en el video, permite integrar los contenidos en una instancia final, ¿sí? Y esta es una idea que ella extrae en su texto de otro autor donde se trabaja con la evaluación sumativa, ¿no? Y que tiene la función de acreditar, pero sin embargo al estar al final de un contenido o al final de una unidad, debiera permitir esta evaluación sumativa, permitirle al alumno integrar conocimientos, más allá de que finalice con una calificación. Y la evaluación formativa, bueno, ya la veníamos viendo de hace rato, después ustedes van a leer esto porque se los voy a compartir en el grupo, en el Classroom, no lo vamos a leer ahora de nuevo porque sería como repetir de nuevo lo que veníamos hablando, pero la evaluación formativa es esta oportunidad de aprendizaje diseñada con una variedad de instrumentos que permiten recoger información sobre el desempeño del estudiante, permitir una oportunidad para la producción de un nuevo saber, ¿sí? Y por supuesto retroalimentado por esa instancia de retroalimentación formativa que nos sugiere la autora, ¿sí? Esta evaluación auténtica que nos propone el autor va a tener distintos puntos que lo hemos trabajado a estos puntos cuando hemos visto el diagnóstico de ustedes, donde ustedes completaron el cuestionario, ¿sí? Allí hemos analizado punto por punto esto, ¿sí? Esta evaluación auténtica o formativa, en resumen, ¿sí? Tiene que evaluar el desempeño del alumno, ¿sí? No solo la acumulación, cuánto contenido tiene o sabe, sino si logra hacer algo con aquello que aprendió, ¿no? Acuerda con los alumnos los criterios e instrumentos de evaluación. En resumen, la evaluación formativa se basa en estos criterios e instrumentos de evaluación que se pueden acordar y negociar con el grupo de alumnos, que utiliza una variedad de instrumentos, que recoge información en matriz y rúbricas, que incluya los distintos niveles de calidad de los desempeños de los alumnos, y por supuesto esta evaluación formativa está basada en una producción por parte del alumno. Elabora una producción cuando va a ser evaluado. Tiene esa oportunidad de mostrar todo lo que sabe, incorporando todo eso en esa producción que se le exige, ¿sí? Y vamos a ver el ejemplo de matemáticas, ¿sí? Y al final les voy a dejar una pequeña tarea para que la resolvamos y la mandemos por el Classroom, ¿sí? Y si la clase que viene nos llega a quedar tiempito, la ponemos en común. Si no, quedará del próximo miércoles al próximo, ¿sí? Bien. En este ejemplo vamos a ver de qué se trata. Lo vamos a leer, ¿sí? Bien, dice, nos parece interesante compartir un ejemplo de evaluación auténtica de este autor, ¿no? Y esta es la consigna que se le da al grupo de alumnos. Estás a cargo de la sección de envolver regalos de una tienda. En promedio, 24.000 clientes compran ropa en la tienda cada año. Alrededor del 15% de los clientes pide que su compra sea envuelta para regalo. Cada mes se venden aproximadamente 165 chaquetas, 750 camisas,
480 pantalones y 160 sombreros. El precio de todas las cajas para la ropa es el mismo. El metro de papel de regalo cuesta 5 pesos. Cada rollo de papel de regalo tiene 1 metro de ancho y 100 metros de longitud. Como responsable de la sección, necesitas planificar los costos para el año y obviamente quieres ahorrar dinero lo más posible. ¿Cuál sería la forma de las cajas para pantalones, camisas, chaquetas y sombreros que requeriría la menor cantidad de papel de regalo? Y le deja la tarea, que sería recomendar a la sección de compras en el tamaño y la forma de las cajas que deberían adquirirse para los pantalones, camisas, chaquetas y sombreros cuando estos son comprados por separado. Otra cosa que tiene que recomendar es la cantidad de rollo de papel de regalo que se necesita para 1 año de trabajo, ¿sí? El costo aproximado, pero voy a correr esta barrita acá. El costo aproximado del papel de regalo que se necesita para las ventas de 1 año de pantalones, chaquetas, camisas y sombreros. Y entonces le pone algunas cuestiones para considerar, le da como unos tips, así algo que tienen que tener en cuenta los alumnos como pequeñas ayudas, ¿no? Cuestiones para considerar. ¿Qué tamaño tienen que tener las cajas para poner en ellas la ropa doblada? ¿No? El modo en que se dobla la ropa hace una diferencia en el tamaño de la caja que se requiere. Ojo, piensen esto, ¿sí? Experimenta midiendo, doblando y poniendo ropa en las típicas cajas de cartón liviano que se utilizan en las tiendas o construye cajas con cartulina para experimentar. Ten en cuenta que ciertas formas de cajas son más fáciles de envolver que otras, con mínimo desperdicio, pero las formas con las que se desperdicia menos pueden requerir más cantidad de papel en el envoltorio. ¿Puedes pensar en alguna regla o generalización acerca de la cantidad de papel de regalo que requiere una determinada forma de caja en relación con la cantidad de desperdicio de papel que podría evitarse usando una caja más grande? No es posible envolver en un paquete sin desperdiciar algo de papel, ¿no? Piensa en el costo del papel extra y en el papel que se desperdicia o se deja de usar de cada rollo, dado los requerimientos de la tarea, ¿no? Fíjense entonces, antes de continuar con con la actividad que les voy a sugerir, ¿sí? Vamos a volver de nuevo aquí, ¿sí? ¿Se entendió cuál es el ejemplo? ¿Lo pudieron leer bien? ¿Lo vuelvo a compartir? Sí se entendió, profe. Lo que está bueno también es que le da consideración, considere y que haga el experimento con la caja y intentando poner ropa, digamos. Perfecto, perfecto. ¿Está como claro el ejemplo? ¿Se entiende más o menos qué es lo que se le pide? ¿Están todos los datos que el alumno va a tener que tener en consideración para poder pensar en resolver este problema? ¿Este es un problema tradicional que se pueda dar en matemática o que ustedes le hayan dado en el secundario? No. ¿Cuál es la diferencia entre aquellos que hemos conocido como ejemplos de matemática, que nos dieron en matemática, y esto que estamos proponiendo ahora como una nueva forma? La complejidad. Aquí se... Ajá, ¿en qué, por ejemplo? Primero que es largo, y ahí desvía mucho la atención. Y segundo, que tiene muchas cosas a considerar. Bien, bien. Es decir, que puedo evaluar muchas cosas acá. Sí. Sí, Bien. profe, porque estamos hablando de costos, estamos hablando de cantidad, o sea, de desperdiciar, de aprovechar papel. Hay que tener una idea general.
o sea, el alumno va a tener que mirar muchas cosas, el tema de los Desde el clientes, porcentaje también, claro. porcentaje, sí, Bien, las profe. unidades de medida, o sea, todo es como muy integrador el problema que se le plantea al alumno, porque bien, si bien Yo creo que enfoca hay solo un hasta rubro, estadística metido ahí. sí, bien, bien. Y fíjense que acá no es un detalle menor, pero por alguna razón en los considerando, préstenle atención al punto 3. Vuélvanlo a leer, por favor. Y presten atención a la pregunta que le hace. Y ahí en esa pregunta, ¿qué se le está pidiendo al alumno? ¿Qué orientación se le está dando al alumno? La forma de la caja. Ajá. que use la geometría, Claro. porque justamente se refiere a la forma de las cajas. Pero Disciplina fíjense cerámica. que hay, antes que que la forma de la caja, que sería un medio para poder construir, también les pide como que si existiera alguna regla, alguna manera de generalizar, tal vez en alguna fórmula que se le ocurra al alumno, para abordar en forma rápida y de manera algorítmica un procedimiento que pueda variar después según las dimensiones de la caja que se utilice. Pero si yo encuentro una regla general o el alumno estima una regla general, estaría hablando desde un lenguaje matemático, ¿sí? Algo que es resolver un problema cotidiano, ¿no? Entonces, tiene un alcance muy grande, muy amplio, importante como para que ustedes puedan visualizar que una forma de trabajo de esta implica hacerlos pensar a los alumnos, hacerlos trabajar desde el contenido matemático, ¿sí? Mejorar la comprensión del uso de la matemática en la vida diaria, ¿sí? Y poder y ser competentes a la hora de trabajar el día de mañana, porque ha tenido un ejemplo en la escuela que le ha abierto la mente y le ha dejado pensar de que la matemática existe fuera de la escuela, ¿no? Y que la aplica en esas situaciones y en otras tantas más, ¿sí? Que lo llevan a pensar. Entonces, es fundamental tener muy visto y muy claro que este tipo de problemas son los que colaboran con la comprensión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en la clase que se pueda hacer esta que podamos hacer la puesta en común? Ahora les comparto para contarles. Bien, la tarea nuestra entonces va a ser la siguiente. Considerando el ejemplo anterior, ¿qué indicios se podrá recoger con esta actividad sobre los aprendizajes, ¿no? ¿Qué indicios de aprendizaje acá me falta? ¿Qué indicio? Profe ahí no Sobre... está compartiendo, ¿no? Ah, bien, bien. A ver. ¿No se ve, chicos, ahí? No, profe. No. A ver, a ver, a ver. No, Dice, tu pantalla no se puede compartir. Hubo un error. No se puede compartir, pero no, bueno, no me permite ver el error. Digo, no me permite ver. Pero lo que quiero que hagamos, yo les voy a, esto lo voy a compartir no lo puedo compartir por alguna razón, no sé qué habrá ocurrido. Les leo, aunque ustedes no puedan ver, ¿sí? Yo les voy a leer de qué se va a tratar, ¿sí? Quiero que encuentren en ese ejemplo de matemática, ¿sí? ¿Qué indicios sobre los aprendizajes se podrán recoger con esta actividad? ¿No? ¿Qué indicios sobre los aprendizajes? ¿Qué puedo evaluar en este caso? ¿Sí? Acá les voy a agregar otra pregunta. ¿Qué
evaluar con esta actividad, ¿no? Y por otro lado, quisiera que diseñen, ¿no?, una rúbrica que podría utilizar el docente que propuso esa actividad, por supuesto, que incluya los distintos niveles de calidad del desempeño de los alumnos y esos indicios que pensaron en el punto anterior. Es decir, que esos indicios serían como una especie de criterios que yo voy a evaluar de esta actividad, ¿sí? Vamos a tratar de pensar cuáles serían esos indicios y criterios, qué cosas yo podría evaluar de esa actividad, y voy a tratar de armar en esa rúbrica, en una grilla, con los niveles de desempeño que voy a estimar cuando recoge información una vez que los chicos resuelvan esa actividad de matemática, ¿sí? Lo vamos a hacer con lo que podamos, ¿sí?, hasta donde hayamos comprendido. No importa si no sabemos hacer las grillas, no importa si ustedes pueden buscar en internet, fijarse más o menos cómo se arman las grillas. Yo le puedo subir un video también de Rebeca Nijovic donde ella explica cómo se elaboran las rúbricas, ¿sí?, para que ustedes puedan elaborar el suyo. Lo vamos a poner en consideración, ustedes lo pueden ir enviando al Classroom, ¿sí?, y luego lo vamos a analizar en cualquier en cualquier martes que tengamos un lugarcito, lo vamos a analizar, porque esto nos va a permitir a nosotros comprender, ¿sí?, qué vamos a mirar y qué somos capaces de evaluar cuando otorgamos una actividad como esta, cuando proponemos una actividad como esta, ¿sí? Y así va a ir saliendo la elaboración de un diseño de evaluación, de una propuesta evaluativa, una planificación que le vamos a ir sumando después los objetivos. Bueno, a ver, vamos a ir estimando entonces qué le podría haber enseñado el docente con esta actividad, qué estuvo enseñando, cómo habrá sido la propuesta de enseñanza. Si yo ahora voy a evaluar con esta actividad, cómo se enseñó entonces en la instancia de clase. Vamos a simular, a sugerir, a suponer y a redactar un buen diseño que complemente el poder mirar en qué contexto podría haber ocurrido una actividad como esta. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos, cuál sería la intención de esta actividad? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Igual, cualquier Sí, profe, consulta... justo mi pregunta iba con, ¿en qué contexto, o de qué año sería este ejercicio? Exactamente, ¿sí? Independientemente del año, nosotros podemos suponer el contexto, ¿sí? Podemos suponer la utilización que se hizo de esta actividad, hasta podemos pensar que con esta actividad no se estuvo evaluando, a lo mejor simplemente fue una actividad de enseñanza, ¿no? O a lo mejor se evaluó con esta actividad porque habíamos dicho que no existe una diferencia entre una actividad de enseñanza y una actividad de evaluación, porque pueden serlo con ambas funciones al mismo tiempo, ¿no? Una evaluación formativa no tiene una evaluación distinta a lo que se vino trabajando en la enseñanza, sino algo similar, ¿no? Entonces, vamos a tomar después el contexto que nosotros queramos para ponerlo alrededor de esto y tratar de entender por qué este ejemplo es un buen ejemplo, ¿sí? A ver, Daniel. No, profe, ahí se activó solo el micrófono. Ah, bien, bien, bien. Bueno, ¿alguna pregunta, algo que haya quedado por ahí inconcluso? Profe, también se podría pensar, digamos, el contexto como que hay una integración de materias, diferentes materias, por decirlo así. Quizás se está integrando matemáticas con, por ejemplo, comprensión de textos, o sea, en lenguas, por decirlo así. ¿Se podría pensarlo también así, desde ahí? Y en realidad sí, podría pensarse también que fue un producto de alguna integración entre disciplinas, pero fíjense que ¿por qué hemos llegado a pensar que puede ser producto de integración de disciplinas? Porque no estamos acostumbrados a ver una actividad como esta en el contexto actual de la secundaria, ¿no? Se está recién ahora instalando esta nueva forma de trabajo y que es fundamental. Yo sé que la articulación es algo que nos prometemos y que nos debemos todos, ¿no? Los profes que están en secundaria, es importante que la puedan trabajar,
Pero ¿por qué nos llama la atención y pensamos que es de articulación? Porque en realidad es una actividad muy real, que está fuera de la escuela, una actividad que puede realizarse, que es un encargo que un dueño de una tienda le puede hacer a sus empleados, ¿no? Y el empleado, sin ser un profesor de matemática, tiene que resolverlo. Entonces, es una capacidad al cual tiene que prepararse el alumno que esté en secundaria, independientemente después de la carrera que sigue ese alumno, pero aquel que salga de la secundaria tiene que estar preparado para esa vida que se viene, ¿sí? Cosa que no hizo durante muchos años la escuela secundaria. Entonces, ahora vemos que la integración disciplinar es fundamental, porque lo estamos viendo acá, porque el alumno que va a tener que resolver esa actividad no solo va a necesitar saber matemática, sino como ustedes dijeron, va a necesitar saber de lengua, va a necesitar saber de estadística, ¿me entienden? De otras áreas también, incluso de la misma matemática, que van a colaborar en la comprensión de la resolución de este problema, ¿sí? Bien. ¿Se entendió? La profe Ivonne había levantado la mano, profe. Profe Ivonne. Sí, dígame. Es que anda re mal la computadora con el Meet, me anda re lento, disculpen. Justo dio la respuesta, profe Caro, porque preguntaba a un alumno, no me acuerdo quién, justo se me puso en negro, ¿cómo saber en qué contexto, o sea, en qué curso yo podría enseñar eso? Como futuros docentes, lo primero que tienen que hacer es resolverlo. Una vez que resuelvan, van a tener que ver qué herramientas o qué conocimientos previos necesitaron para poder resolverlo. Y se van al diseño curricular y se sitúan, que es su currículum, ¿sí? Y se sitúan en qué curso más o menos está el tema. Yo ya lo sé, lo vi y me di cuenta, pero eso es lo que tienen que saber. Y como decía Silvia o Silvina, Silvia. Sé que la Silvia. es RAM. Silvia, profe. Como decía Silvia, ¿sí? Tiene una integración de contenidos. Y al tener una integración de contenidos, uno para ser docente debería decir, bueno, ¿cuál será la intencionalidad que está atrás de este problema? ¿Sí? Y si tiene una integración de contenidos, no lo voy a poner en primer año. Quizás sí, para que todos con los chicos empecemos a analizar cuerpos. Pero creo que no es la idea de este problema, ¿sí? Así que los invito a resolverlo para poder darle respuesta a la profe y analizar en el diseño curricular, que a partir de hoy va a ser su Biblia, ¿bien? Lo van a saber y mirar de atrás para adelante para que yo les diga un tema y ustedes lo miran, ya sé en qué curso estoy, ¿sí? Esa va a ser la forma en que le van a poder dar respuesta a la profe, que no es de matemáticas, y ustedes resuelven, se dan cuenta con qué, y justo ese es el trabajo práctico que les estoy por mandar, que es resolver, y recién cuando yo resuelvo, voy a poder ver los conocimientos previos, o saberes previos, mejor dicho, y a qué saber estoy apuntando, y a partir de eso, en qué curso estaré. Seguramente ustedes van a empezar a discutir, pero hay saberes, contenidos en el DCJ que se repiten. Bueno, hay que saber por qué se repiten también, cuál es la diferencia. Todas esas preguntas les tiene que surgir cada vez que ustedes vayan a ver un problema matemático. Con la experiencia se van a dar cuenta en qué curso estamos, a qué apunta, y con la experiencia van a ver un problema, primero lo van a resolver y después se van a situar. ¿Sí? Eso era, profe. Perfecto, profe, le agradezco. ¿Le parece que entonces agregue el que estas dos actividades, a la actividad que ya estaba preparada, yo le voy a agregar esto, que resuelvan la actividad, que la puedan resolver ustedes, ¿sí? Y siendo ustedes como alumnos de esa actividad, como destinatarios de esa actividad, y que traten de ubicarla en el diseño curricular para qué año estaría pensada esa actividad, ¿sí? Cosa de que con ese ejercicio también le sumamos un ejercicio más para que ya se vayan habituando a esta Biblia que van a tener este año. Sí, les voy a mandar un trabajo práctico chiquito, gracias. Pero bueno, ya les he dado muchas indicaciones. No, el de didáctica no es chiquito, pero recordemos que es una revisión, ¿sí?
No se vayan a asustar con toda la bibliografía, porque esa bibliografía es de didáctica la matemática 1, ¿sí? No es de didáctica la matemática 2. Entonces van a agarrar esas bibliografías que ustedes van a ver que es muy extensa, pero van a ir directo al grano a buscar las ideas centrales. No se van a detener a analizar término por término, sino lo que necesitan para dar respuesta a las preguntas, ¿sí? Este es un trabajo práctico en didáctica, porque se acaban de asustar, seguro, profe, acaban de ver el trabajo con un montón de textos bibliográficos. Los mandé para que los tengan, para que puedan revisar si es que dudan de algún concepto. Si dudan de todos, me mandan el audio, como me mandó hoy, no sé quién me mandó, pero bueno, me mandó un audio, Candela, que creo que no es de acá, que es de Cerrillo. Yo no tengo ningún inconveniente en responderle en cuanto tenga tiempo, ¿sí? Y justo el trabajo práctico, profe, si quiere, usted me manda esa actividad y lo hacemos 2 en 1. Yo le mando el trabajo práctico mío y integramos la actividad de usted que haga para las 2 actividades que se sitúen. Porque el que yo estoy mandando es para un curso en especial y el que usted tiene es para otro curso en especial. Perfecto, profe, no hay problema. Si usted quiere me lo manda y yo trato de armarlo a los 2 y lo subo en el Classroom a los 2, ¿sí? Perfecto, profe. Listo. Bien. Así quedamos. Bien, bien. Bueno, chicos, yo creo que hasta acá hemos llegado hoy. Espero que se haya comprendido más o menos el sentido que tuvo la clase de hoy. Y bueno, que nos vamos con más dudas que certezas, que eso es lo ideal, ¿no? Que nos quedemos pensando en lo que hemos charlado hoy y ver siempre la manera de ir incorporando esto en lo que ustedes van a hacer como futuro trabajo docente, ¿sí? Así que, bueno, si alguien quiere comentar algo, lo hace ahora, y si no, ya nos despedimos y luego van al Classroom donde van a estar todas estas novedades que el día de hoy se trabajaron. Gracias, profe. La verdad que está interesante el texto y a mí me resulta novedoso la evaluación auténtica. Cuando leía, digo, qué difícil será llegar ahí a realizar una evaluación auténtica y a partir del ejemplo también. Cuando lo leí me asusté un poco porque decís, ¿en qué año está el alumno para poder resolverlo o poder plantearlo? Pero bueno, son desafíos. Así es, no se asusten, lo mejor es que... Sí, yo me acabo de asustar. No, Claudio, hay que animarse, acá nos vamos a equivocar, este es el taller, ¿vieron? El taller donde hay herramientas, martillo, donde nos clavamos el dedo, nos rompemos la uña, bueno, todo va a pasar acá, ¿no? Pero de acá no tiene que salir, digamos, los errores ni nada, sino al contrario, ustedes tienen que salir bien formados para que se equivoquen menos el día que trabajen, porque nos vamos a equivocar siempre, ¿no? Nos equivocamos siempre, nosotros los docentes nos equivocamos, ¿sí? Pero reduzcamos ese margen de error que tenemos, formándonos para mejorar la práctica nuestra y la práctica de sus alumnos, ¿sí? Así que esa es la intención, y si eso se ha entendido, bienvenido sea. Así que, bueno, chicos, nos estamos viendo si Dios quiere, esto vamos a seguir leyendo, mejorando lo que vamos trabajando, y bueno, ya si Dios quiere, nos encontramos el próximo martes para ver la instancia práctica, ¿sí? Bueno, chicos, besitos para todos. Chao, chao. Gracias. Bueno, profe, buenas noches. Chao, chao. Buenas noches. Quiero. Buenas Hasta noches. la próxima clase, profe. Buenas noches, chicos. Buenas noches, profe.